Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra charla en vivo del mes de agosto. Por ahí ya habíamos tenido varios meses de inactividad, pero estamos de vuelta. A las personas que se van conectando, les pedimos por favor si nos pueden escribir en los comentarios si se escucha, si se ve correctamente, para poder dar inicio a nuestra charla. Igualmente esperamos unos minutitos, ya que siempre el video está un poquito desfasado. ¿Hicieron videos vivos por Instagram también? Lo hemos hecho en Instagram. Ah, mira. Todavía no. Lo mejor y sería buena idea también. ¿Y canal de YouTube tienen o no? Sí. Ese Ah, sí. okay. Sí, de hecho, después de un tiempecito, vamos subiendo también las charlas ahí al canal para que estén. A veces es más cómodo, ¿no? Cuando las subas avísame, así Claro que yo sí. también me armé un canal en YouTube, la subo también, así Perfecto. están los dos Sí. canales. Con gusto. Sí. Bueno, por acá Horacio, un querido amigo y colega de Durango, que nosotros estamos realmente en el norte de México. Entonces todavía ¿Dónde? ¿En el norte en qué parte? el norte de México tenemos de aledaño que Juan de tenemos ya no te escuché, creo que estás muteado. Perdón, me muteé. Al norte de México, no, me perdí, que me fui un tantito y no supe de qué estaban. Ya dije, ¿qué? ¿Qué? ¿El norte de México? ¿Qué pasó? ¿Qué más o menos por dónde andamos en México? ¿Qué tenemos de aledaño aquí en Durango? Aledaños, pues estamos Chihuahua, Sonora, estamos cerca de la costa de Culiacán, prácticamente somos más o menos como el corazón, somos norteños, pero más o menos andamos En el corazón del norte. Ajá, exactamente, hasta forma de corazón tiene nuestro estado. Okay. Mira. Pues bueno, Horacio, muchas gracias, un saludote. Y bueno, les platicaba que estamos de vuelta con nuestras charlas en vivo. Ahorita que estaba viendo en la página cuándo había sido nuestra última charla, ya me parecía que desde abril, ¿no? Habíamos dejado esto mayo, junio, julio y retomamos están retomando ahora, mira. Estamos retomando ahora en agosto y pues bueno, tenemos un gran invitado para regresar, ¿no? De regreso, el gran regreso de las charlas. Pero bueno, antes de presentar a nuestro gran invitado, Juan de, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contentos y sobre todo, como bien lo dijeron, retomando esta actividad, nos adelantamos las vacaciones en devenir y dejamos de transmitir, pero como bien lo dices, hoy con un gran invitado que evidentemente el contacto gracias a ti, Sergio, y gracias a Alejandro Campos por aceptar la invitación y por la excelente propuesta finalmente de tema, un tema bastante interesante, bastante prometedor. Y bueno, pues bienvenido a Devenir. Y no sé, Sergio, si gustas presentarlo y arrancar. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sí, de hecho, ahorita tras bambalinas platicaba un poco con Alejandro, que realmente además de la temática que nos propone el día de hoy para trabajar, toda la línea de investigación de Alejandro es bastante interesante, ¿no? Hablaba particularmente de los seguimientos que tiene también con autores muy de mi agrado, que son Deleuze y Guattari, toda esta cuestión respecto a la política en salud mental. Entonces, realmente tenemos un gran invitado hoy. Y bueno, me permito leerles un poquito de la síntesis curricular o de lo que ha hecho Alejandro. Él es licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Comunicación, Género y Sexualidad. Es profesor de Filosofía y Sociología en nivel terciario.
y durante los últimos años ha publicado numerosos artículos y trabajos en revistas como Bordes o Contraeditorial, investigando especialmente el fenómeno de crecimiento de las derechas extremas. Bien, entonces le damos la bienvenida a Alejandro Campos. Alex, bienvenido a este espacio que ya también es tuyo, de Devenir. Bueno, Sergio, Juan, gracias a los dos. No sé, ¿quieren que arranquemos con una pregunta o cómo es la dinámica? Bueno, cuéntenme. Yo creo que estaría bueno comenzar un poco desde el fundamento, ¿no, Alex? Con una introducción al tema, digamos. Claro. Está bien. Sí, sí. Bueno, me parecía interesante proponerles en un espacio como este el tema de volver a Reich, que es un autor al que suelo volver bastante seguido porque lo uso para dar clases y que está siendo como muy actual, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, Psicología de las masas del fascismo o Materialismo dialéctico y psicoanálisis, bueno, distintos textos de Reich que me parece muy interesante, es un autor muy interesante para volver en una coyuntura como la actual, porque si bien hay muchas diferencias con lo que pasaba un siglo atrás en el periodo de entreguerras en Europa, también hay muchas similitudes para pensar las coordenadas políticas de ese tiempo y de la actualidad. Y creo que hay algo muy interesante en Reich, que es el primer autor que pone foco en el deseo a la hora de pensar la reproducción de una sociedad y a la hora de pensar el vínculo entre la sociedad y la política. Y que eso va a ser luego tomado, va a tener mucho protagonismo también en las luchas y en los movimientos contraculturales de la década del 60, en donde Reich va a ser un protagonista central, lo va a retomar, por ejemplo, también Marcuse. También, aunque discutiendo con él, lo van a tomar Foucault y Deleuze, aunque se separan, creo que hay muchas afinidades entre Reich y Foucault, aun cuando Foucault va a criticar varios, sobre todo la tesis de la represión, digamos, de Reich. Pero me parece que hay una idea muy interesante para explorar hoy y para rescatar de Reich, que es la idea de que las masas desearon el fascismo, ¿no? La idea de que las masas desearon el fascismo. Y cuando él dice las masas desearon el fascismo, bueno, Reich es un personaje, digo, para quienes no lo conozcan, que viene de tanto del marxismo como del psicoanálisis, ¿no? Digo, de ambas corrientes. Y hace converger ambas corrientes. Creo que esa es una riqueza muy grande porque son dos corrientes muy disímiles entre sí, son dos universos absolutamente diferentes. Y esa convergencia que hace de esas dos corrientes que le va a valer, entre otras cosas, como la excomunión de ambas, ¿no? Tanto de los ámbitos psicoanalíticos como del marxismo, va a permitir pensar la cuestión de la subjetividad en la política, ¿no? Algo que lo que él llama el marxismo vulgar, y se refiere con el marxismo vulgar no a todo el marxismo, sino sobre todo a la interpretación más ortodoxa y más dogmática de los partidos comunistas, que sostenían que las masas habían sido engañadas por el nazismo, el fascismo, etc. Y él dice, no, las masas no fueron engañadas, las masas desearon el fascismo. Y esa es una idea fuerza que me parece muy interesante para rescatar hoy, porque no se trata de algo ilusorio, ¿no? Sino que lo que hay que comprender justamente es por qué las masas desearon el fascismo. Ya no es una cuestión de decir que fueron engañadas, sino de comprender por qué uno puede desear y puede investir libidinalmente las formas y los modos represivos. Y justamente trae e ingresa en la política y en el análisis político del marxismo, bueno, viniendo precisamente del psicoanálisis, hace ingresar un concepto como el del deseo para comprender un fenómeno político, como por ejemplo el del nazismo, que le va a valer a él tener que exiliarse, ¿no? Él se exilia en Estados Unidos
y muere en la década del 50 en Estados Unidos. Entonces, en principio, me parecía muy interesante traerlo en un espacio en donde psicoanalítico como este, o de divulgación de ideas psicoanalíticas, para comprender eso, ¿no? Y para traerlo a nuestra actualidad, porque también hay algo muy interesante que es cómo, digamos, él lo centra en la cuestión del deseo y lo vincula a la sexualidad, ¿no? También Reich dice, no hay revolución social sin revolución sexual, ¿no? Porque lo que él quiere comprender es por qué razón, cuando se creía que en épocas de crisis la clase obrera, pero no solamente la clase obrera, sino lo que él llama las masas en general, se iban a volcar a posturas o a posiciones revolucionarias, lejos de acontecer eso, lo que sucede es que en su gran mayoría las masas terminan optando no por opciones revolucionarias, sino por opciones reaccionarias. Entonces, él lo que quiere comprender es ese fenómeno. Bueno, en épocas de crisis, al final no sucede lo que había pensado el marxismo vulgar, tal cual él lo llama, e insisto, no es todo el marxismo ese, sino el marxismo ortodoxo dogmático. Entonces hay que comprender algo mucho más complejo, que es por qué las masas pueden desear su propia represión o investir libidinalmente formas y estéticas represivas. ¿Y por qué digo estéticas represivas? Porque creo que es muy interesante la forma en la que hoy bueno, no nos vamos a meter en cómo definir nosotros venimos, no sé si saben, venimos de ayer de una votación en donde ganó la ultraderecha en Argentina. No sé si están... Algo así había visto, sí, precisamente. Okay. Estamos con el tema muy candente porque ayer sí ganó el candidato de ultraderecha en una elección absolutamente impensada. Nadie pensaba que iba a ganar. Bueno, y terminó ganando. Y es muy interesante y está siendo bastante estudiado actualmente todo el trabajo que han hecho las derechas en torno a la estética. Entonces, cuando decimos que las masas desearon el fascismo, Reich dice, bueno, cómo el pueblo alemán, por ejemplo, empezó a investir toda una estética represiva, ¿no? Desde los uniformes del ejército alemán hasta la perfección, por ejemplo, de los desfiles militares alemanes, es decir, toda la estética que desplegó el nazismo generó una cierta fascinación y un deseo en esa estética de orden represivo. Así como hoy, por ejemplo, podemos desear cámaras de seguridad, por ejemplo, o no sé, bueno, lo que quieran, todos los dispositivos securitistas que existen, ¿no? Antes hablábamos con Sergio de Deleuze. Bueno, remitámonos, por ejemplo, a postdata sobre las sociedades de control, ¿no? Y los dispositivos securitistas y cómo investimos libidinalmente esos dispositivos securitistas. Por ejemplo, en las cámaras, vieron que cuando instalan las cámaras, ahora ya quizás no está tan de moda esa frase, pero sonría, lo estamos filmando, ¿no? La idea de que ahí se pone algo también del orden de la exhibición en eso. Y ese trabajo que han hecho en general las derechas sobre la estética, bueno, me parece que es un campo muy interesante para pensar el elemento afectivo en la política, ¿no? Porque una de las cosas para comprender el fenómeno del nazismo fue cómo en una sociedad alemana, que era la sociedad más avanzada, esa sociedad que Marx decía que era la más avanzada intelectualmente de Europa, aunque no económicamente, cómo se pudo dar un fenómeno tan irracional como el nazismo. Bueno, lo mismo podemos traer a la actualidad y preguntarnos cómo las sociedades están invistiendo libidinalmente fenómenos tan aparentemente irracionales como Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos o Milei acá en Argentina. Bueno, hago un punto acá, no sé si ya no sé, hay alguna pregunta o algo. No quiero hacer un monólogo, digamos, por eso. Bueno,
Digo para no monologar, si no sigo, pero claro. Digo para no aburrir. Con tu permiso, Juan de, no sé si quieres tú primero o yo, pero yo tengo una pregunta, un tanto de base nuevamente, pero que me interesaría mucho conocer su opinión al respecto. Usted menciona que realmente el psicoanálisis y el marxismo vendrían a ser como disímiles en muchos aspectos, ¿no? Sí. Sin embargo, convergen, ¿no? Y mi pregunta en concreto sería, ¿cómo es que convergen precisamente estas dos disciplinas que tal vez en un inicio podrían parecer totalmente contrarias en ocasiones? Sí. ¿No? Sí, está buenísima la pregunta. Bueno, en principio esa convergencia, como decía antes, le va a valer a Reich la excomunión de ambos lugares. Es decir, que esa convergencia no tiene el visto bueno de la gran mayoría, tanto del marxismo como del psicoanálisis. Hay una disimilitud, digamos, muy clara que tiene que ver con, digamos, por un lado, lo que hace entrar Reich al psicoanálisis, al marxismo del psicoanálisis, es diferenciarse del marxismo tradicional en el sentido de el lugar que ocupa la conciencia en el marxismo, ¿no? Voy a desarrollar esto y después voy a lo del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en general las vanguardias comunistas consideraban que el papel de la clase obrera, de la clase trabajadora, una vez que la clase trabajadora deviniera consciente de su lugar en la estructura económica y de su papel en la historia, iba a poder llevar adelante una revolución social. Es decir, primero tenía que advenir consciente de cuál era su lugar en la estructura económica y su rol histórico. De modo tal que se privilegia esa instancia de la conciencia en ese marxismo y por eso las vanguardias deben llevar la conciencia, supuestamente, a la clase trabajadora. Así como las vanguardias artísticas del siglo XX siempre se pensaron en términos de iluminar a las masas. Bueno, eso en Reich no está, digamos, eso en Reich no está. Es decir, advenir consciente de la situación histórica no necesariamente lleva a una revolución social. Ahora, ¿en dónde pueden converger? En el punto en el cual tener en cuenta el papel del deseo en la reproducción de la sociedad y en la forma en la que se articula políticamente puede incorporar al marxismo el factor subjetivo que no es tenido en cuenta en una especie de materialismo absoluto, que considera que todo está absolutamente determinado por la esfera económica. Si consideramos que la esfera superestructura, lo que el marxismo llama la superestructura, ¿no? Es decir, la esfera cultural, ideológica, etcétera, de una sociedad, es más importante que lo que creía el marxismo tradicional, bueno, ahí podemos empezar a ver que esa esfera superestructural, Reich le da una importancia que no tiene en el marxismo tradicional. Ahora, si vamos a un esquema psicoanalítico clásico, bueno, esta convergencia es imposible. Digamos, esta convergencia es imposible desde un esquema. Por eso Reich aparte se separa de Freud. Digamos, ya estos análisis son en un momento histórico en donde Reich se ha separado de Freud, ya una vez que incluso abraza el marxismo, se separa de Freud, porque Freud lo dice muy bien en unas cartas que se escribe con Einstein. No sé si tuvieron la oportunidad de leer esas cartas, ¿Por qué la guerra? ¿No? Es un carteo entre Einstein y Freud, en donde Freud claramente dice que esa sociedad que imaginan los bolcheviques es imposible de darse, que las contradicciones en una sociedad son constitutivas y absolutamente irreconciliables. Bueno, eso para el marxismo no es así, ¿no? Es decir, en una sociedad sin clases es una sociedad justamente en donde se han
terminado las contradicciones, sobre todo la contradicción principal entre la burguesía y el proletariado. Entonces ahí Freud va a responderle a los bolcheviques diciendo que incluso si el estado de la sociedad cambia absolutamente hacia un estado socialista, siempre va a haber nuevos motivos de contradicción. Entonces, desde un punto de vista psicoanalítico, si tomamos una línea freudiana, esa convergencia es imposible. Ahora, ¿cuáles son los puntos absolutamente diferentes entre Reich y Freud? Bueno, Reich considera que la represión, digamos, Reich hace un análisis contextual de la represión. Reich cree que la represión está enmarcada en la sociedad capitalista. Por eso hace todo un análisis del lugar que cumple la familia en la sociedad capitalista. Es decir, que no estamos hablando de una represión estructural en ese punto, sino que es una represión que Reich analiza enmarcada en una institución como la familia, ligado al rol que cumple la familia en el marco del capitalismo. La familia como una especie de estado en pequeño, ¿no? En donde el padre de familia es una especie de estado en pequeño. Por eso también ahí hay un lazo muy interesante que se puede hacer entre Reich y Foucault, cuando Foucault analiza, por ejemplo, el lugar que tenía el médico de familia, ¿no? Sobre todo la medicina como una profesión bien burguesa y liberal, el lugar que tenía el médico de familia en el siglo XIX, todo el desarrollo que hace Foucault en términos de analizar cómo la masturbación era como ni siquiera una enfermedad, sino era eso que podía llevar a todo un tipo de enfermedades, como una especie de síntoma que podía llevar a todo tipo de enfermedades. Y el lugar que cumple, cómo se da la represión en las familias burguesas, particularmente, ¿no? Digo, ahí hay muchos análisis complementarios entre Reich y Foucault. Bueno, desde ese punto de vista no podrían converger desde ese punto de vista freudiano, digamos, ¿no? Ahí claramente Reich se separa de Freud, aparte desde el punto de vista cuando Freud empieza a desarrollar la idea de la pulsión de muerte, ¿no? Digo, Reich no suscribe a la idea de la pulsión de muerte. Bien, no sé si está respondido un poco la pregunta, o sea, pero ese sería un poco el punto en el cual podrían converger, ¿no? La introducción del deseo en el análisis de la sociedad y de lo político y de cómo se articula políticamente, que creo que también ahí tiene muchos vasos comunicantes con Deleuze, aunque no piensan el deseo del mismo modo, pero hay ciertos vasos comunicantes con Deleuze, en el punto en el cual, al darle más importancia al factor subjetivo y al deseo, Reich concibe una cierta productividad del deseo. El deseo es productivo, crea en algún punto, ¿no? Aunque todavía Reich se está moviendo en un marco de un esquema marxista, yo creo que hay una especie de antecedente de Deleuze en esta forma de pensar el deseo, ¿no? En marcos conceptuales absolutamente diferentes, pero podemos encontrar ciertos lazos. Creo que se responde bien a la pregunta, Sergio, no sé, y justo estaba escuchando y pensaba en Foucault, en este rollo de represivo y demás, y cómo él lo sitúa también contextualmente, ¿no? Históricamente, y todos estos dispositivos y controles de poder, empezando por todo el cuidado familiar, del matrimonio, de la pareja, y todo esto que describe perfectamente bien en su Historia de la Sexualidad 1, ¿no? Estaba pensándolo, que incluso puede haber más diálogo entre ellos dos que entre Freud, ¿no? Y esta parte más clásica de Freud. Sí, absolutamente. Sí, estaba buscando algo, a ver si... Acá está. Sí, con esa etapa de Foucault que decías,
digamos, toda la etapa de Foucault en la que Foucault es como el Foucault lector de Nietzsche, ¿no? Es decir, el Foucault nietzscheano de vigilar y castigar. Está, si se quiere, más cerca de la tesis represiva del poder, ¿no? Sin embargo, a partir del curso de este año, que es defender la sociedad, justo en el primer capítulo de este libro, Foucault se dedica a discutir en un momento con Reich. Y va a discutir la tesis de la represión de Reich, digamos, a partir de 1976, que quizás es como se ubica, ¿no? Como se historiza un poco, quizás arbitrariamente, pero se historiza los periodos de la obra de Foucault. Se considera que ese periodo, digamos, de análisis del poder, en donde se encuentra la tesis del poder más bien como represión, luego es abandonado, ¿no? Esa tesis, porque Foucault empieza a pensar que el poder no tiene solamente una faz represiva, sino que el poder es productivo también. Y que tenemos que tener en cuenta esa faceta productiva del poder, en tanto y en cuanto el poder sujeta también a partir de la producción. Como dice en Microfísica del Poder, en donde ya está desarrollando esta tesis, tenemos que producir saber tanto como tenemos que producir riqueza. Es decir, la producción de riqueza, ¿no? Que está vinculado al marxismo, ¿no? Digo, así como producimos riqueza, también tenemos que producir saber. Y producir saber quiere decir producir categorías, producir conceptos, producir, no sé, diagnósticos. Digo, lo traigo para este año. Producir diagnósticos que generan targets de consumidores, que se subjetivan de determinada manera. Bueno, esa forma de pensar el funcionamiento del poder es una forma de pensar el funcionamiento del poder que no está prestando solamente atención a la faz represiva del poder, sino que también presta atención a la faz productiva del poder, a cómo crea nichos identitarios, nichos de consumidores, etc. Entonces ahí Foucault un poco se desplaza de la tesis de Reich, por eso decía, bueno, pero sin embargo es con quien, digamos, es de quien parte también un poco, ¿no? Digo, desde ahí se está desplazando. Creo que hay muchos vasos comunicantes entre la obra de Reich. Bueno, de hecho, digamos, Foucault y Deleuze participan, son exponentes, ¿no? De todo lo que fue el movimiento contracultural de la década del 60, o están atravesados, digamos, por eso, y alguien que tuvo mucho, que es gran inspirador de esa década del 60 es precisamente Reich, ¿no? Y las ideas de Reich, aunque Reich ya estaba muerto, digamos, pero es uno de los inspiradores. Sí, precisamente lo que comentaba al inicio, ¿no? Que bien podríamos nosotros leer a Reich en algunos momentos, ¿no? Algunos textos y unos capítulos en concreto, y podríamos ver que hay bastante actualidad, ¿no? Uh-huh. De hecho, precisamente hace algún tiempo leía La Revolución Sexual de Reich, y entonces yo me ponía a pensar, ¿no? En el hecho de decir, realmente lo que él está diciendo podría ser escandalizador en su época, pero sigue siendo escandalizador en la nuestra, ¿no? Lo que dice no es cualquier cosa. Y finalmente lo que decanta, que es también una pregunta que me gustaría hacerle, si es posible, porque lo que decanta, después de lanzar una crítica severa, claro está, algunos tipos de funcionamiento del psicoanálisis en particular, de la sociedad, de lo que va a ser luego ya denominado como familiarismo también, que esto únicamente puede ser, digamos, rebatido a través del acto revolucionario, ¿no? Y ahora me viene la pregunta de, en Reich, ¿qué podríamos entender por revolución? ¿Y en qué niveles actúa esta revolución? Bien, sí, creo que es medio complejo en las distintas fases de su obra, ¿no? Porque hay como muchos Reichs. Yo creo que también decanta un poco Reich en todas sus investigaciones en torno, por ejemplo,
a la potencia orgásmica, por ejemplo, ¿no? Ya y después inventa esta especie de máquina, ¿no? Este invento. De hecho, si uno lo busca a Reich, aparece como inventor, dice inventor, ¿no? Sí. Porque empieza a inventar este orgón, esta máquina que mide la potencia orgásmica de las personas, etc. Me parece que ese tipo de experimentaciones sexuales, etcétera, forman parte en Reich de eso, porque una de las tesis principales, digamos, es que no hay de que la tendencia a apoyar, a tomar posiciones reaccionarias tiene que ver con la represión sexual, ¿no? Es decir, lo que él va a decir es, las masas no adoptan posiciones revolucionarias porque, y esa no adopción de las posiciones revolucionarias es por su formación del carácter, por la formación del carácter que tienen, que es un carácter, va a decir, absolutamente medroso, que no es compatible con la agresividad que precisa una revolución, ¿no? Quiero decir, la agresividad que precisa una revolución en términos de volcar las pasiones tristes hacia afuera, ¿no? Es decir, esa represión sexual y ese carácter medroso hacen que no se pueda dar un carácter revolucionario, porque toda revolución precisa una cuota de agresión, como toda sexualidad precisa una cuota de agresión. Entonces, en la formación de ese carácter reactivo que hace adoptar posiciones revolucionarias, está el fenómeno de la represión sexual. Entonces, por eso la idea de que no hay revolución social sin revolución sexual, es decir, al cambiar ese aspecto subjetivo de la represión sexual, se hace por lo menos posible pensar en una constitución subjetiva que pueda participar de un proceso revolucionario. Si no, es imposible. No, pero digo esto llevándolo a algo micro, digamos. Si uno está tomado por el miedo, bueno, difícilmente vaya a poder hacer, ni siquiera digo una revolución social, sino ninguna, ya yendo quizás más a Foucault y a lo micro, ninguna confrontación en ámbitos micro, en ámbitos laborales, en lo que fuere. Es decir, se necesita en primera instancia la identificación de un enemigo también para hacer una revolución social, ¿no? Entonces, me parece que más allá de, porque pensar en qué tipo de revolución, bueno, es muy complejo hasta para el marxismo, creo que para Reich más aún, pero está implicado, hay algo implicado del orden, de la sexualidad y de la afectividad, diría hoy también, no solo de la sexualidad en sí, en el proceso revolucionario, que es algo que después va a ser tomado en ciertas corrientes también en la década del 60, ¿no? Digo, todo el movimiento de liberación sexual como un movimiento contracultural también. Yo creo que hoy, a mí me parece interesante el fenómeno siguiente. ¿Ubican a lo que se llama los incels hoy? Sí. Juan, vos no. No. Vos, Sergio, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué son los incels? A ver, voy a hacer uso tal cual, porque no quiero quedar mal frente a la chaviza, Sí. de Google, ¿no? Voy a ver tal cual la definición, porque okay. a mi novia es la chaviza, muchas veces... No sé lo que es la chaviza. Los jóvenes. Los jóvenes, ok. Sí. A mi novia ya le he preguntado muchas veces qué es un incel y todo eso, y ya me ha explicado, pero no quiero errar. Esos conceptos nuevos que uno tarda en fijarlos un poco. Ok, ya, aquí lo tengo. Dale. Ok. Definición. Incel es un acrónimo de la expresión inglesa de celibato involuntario.
podría Exacto. continuar diciendo que es una subcultura que se manifiesta como comunidades virtuales de hombres que dicen ser incapaces de tener relaciones románticas y relaciones sexuales con mujeres como sería su deseo. Exacto. Bueno, digo para traer el tema de la sexualidad a la actualidad, ¿no? Porque, digo, veamos la vigencia en algún punto de Reich, que estaba escribiendo hace un siglo. Sí. Es muy notable cómo en las ultraderechas de hoy, que tienen un sesgo muy masculinista, se juega algo del orden de la sexualidad también. Se juega algo del orden de la sexualidad y del planteo de las relaciones entre los géneros. Los incels, que como vos leías recién, Sergio, incel significa, bueno, en castellano, célibe involuntario, es decir, estamos hablando de alguien que es célibe, pero involuntariamente. Bueno, si quieren investigar, es muy interesante esa comunidad, para investigarla. Es una identidad que, digamos, célibe involuntario, como se diría hoy, se autoperciben, digamos, es una autodenominación, ¿no? Se autodenominan célibes involuntarios. Es una identidad bastante extendida, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en Australia, menos en Latinoamérica, pero está llegando también, bueno, mucho menos en África y en Asia. Y traigo esto para hablar justamente de la sexualidad, como muchas de estas subculturas, creo que la más paradigmática es la de los célibes involuntarios, muchas de estas subculturas que giran en torno, en el caso de los incels, a frustraciones sexuales, con el tiempo terminaron muchos de ellos, no toda la comunidad, porque es heterogénea la comunidad, todos tienen en común el denominador común de este celibato involuntario. De hecho, es muy difícil meterse a la comunidad. Yo hice los intentos porque quería ver cómo la comunidad de adentro. Hice como 3 o 4, llené como 3 o 4 como fichas de inscripción y me rebotaban. Tienen en común eso, pero son muy heterogéneos, pero hay muchos de ellos que han convergido con la alt-right, ¿no? Es decir, con la extrema derecha. De hecho, hay también un concepto para hablar de el alt-cel, ¿no? Que es el célibe involuntario de la derecha extrema, ¿no? Es decir, existe un concepto para denominar a los incels que son de extrema derecha, porque hay muchos de ellos que son de extrema derecha. Bueno, acá hay un componente muy interesante para pensar cómo se articula la dimensión de la sexualidad con una dimensión política, ¿no? Digo, Reich estaría, creo, fascinado mirando esto, porque, digamos, yo diría que hay una versión de derecha y masculina de la idea de que lo personal es político, ¿no? Esa idea, esa consigna feminista tan potente de que lo personal es político, bueno, ha tenido también y tiene su versión en las reacciones masculinistas y, por ejemplo, en los incels, que también logran hacer de lo personal, y en particular en este caso de la sexualidad, un fenómeno político. Es decir, que viven sus frustraciones sexuales o amorosas como parte de un fenómeno político. ¿Por qué? Y bueno, porque interpretan que los avances de los feminismos en Occidente han logrado que las mujeres puedan elegir más selectivamente a los hombres. Entonces, antiguamente la mujer se tenía que conformar quizás con hombres no tan... con menos capital erótico, digamos, menos capital erótico y simbólico. ¿Por qué? Porque tenían que ser mantenidas o lo que fuere. Y hoy las mujeres, en otra posición social y pudiendo autosustentarse en gran mayoría o en buena parte de los países occidentales o con mejores posibilidades laborales, pueden ser mucho más selectivas. Y esto lo plantean demandando al Estado políticas respecto a su situación, porque ellos creen que tienen el derecho a tener relaciones sexuales y que las políticas feministas y la promoción de las políticas feministas conspira contra ese derecho. Bien, esto puede parecer delirante, pero no estamos hablando de una identidad minoritaria. No estamos hablando de... Invito a ustedes y a la audiencia que se metan en 4chan, por ejemplo, que es como
la red social referente de los incels, y van a ver qué extendido está este fenómeno. En Argentina en particular hay una convergencia también de incels con el partido del libertario que ganó ayer el candidato Javier Milei. Es decir, ¿no? ¿Se le trabó a Alejandro su computadora? Sí, parece ser. Ah, ok. Bueno, esperamos un momentito. Las personas que nos están viendo, le mandaré un mensajito. Ahí llegó, creo. Ahí está, bueno. Ya. Sí, los escuchaba, pero no los escuchaba, pero no los veía. Bueno, digo para traerlo esto a la actualidad, ¿no? Me parece que fijémonos cómo Reich estaba planteando algo de esto hace un siglo y hoy podemos ver, no por nada las derechas están poniendo el foco tanto en tomar como chivos expiatorios a las disidencias sexuales, a la educación sexual en las escuelas. Fíjense el lugar que está ocupando la sexualidad en el debate político y público. Un lugar central en todos los países. Recomiendo mucho, si no lo vieron, un documental que se llama El género bajo ataque, que muestra las avanzadas conservadoras y reaccionarias contra la educación sexual en distintos países de Latinoamérica, en Costa Rica, en Brasil, en Perú. Bueno, digo, para traer esta articulación entre lo sexual y lo político, ¿no? Me parecía oportuno para traerlo a la actualidad. Sí, que recae en esta frase de la cual mencionabas, ¿no? Ya varias veces, de no hay revolución social sin revolución sexual. Y justo cuando estabas hablando también me quedé pensando, cuando estabas hablando mencionando esta parte de cómo una sociedad represiva o una sociedad, podemos pensarlo hasta freudianamente, inhibida sexualmente, ¿no? ¿Cómo puede ser de alguna manera un acto revolucionario ni en los micros y mucho menos en el macro? Y me quedaba pensando si esto justamente recae en la pregunta que lanzabas al principio para seguir ese hilo también de por qué las masas desean el fascismo, ¿no? O sea... Sí, totalmente, porque algo que me quedó como medio suelto, está buenísima la pregunta, es justamente esa inhibición sexual, como decís vos, hace que la sociedad, las personas apelen en las sociedades a lo que él llama, bueno, tomando a Freud, ahí sí, las satisfacciones sustitutivas, ¿no? Y ahí viene el investimento libidinal a todas esas estéticas y formas represivas, ¿no? Que son en donde se empieza a jugar, digamos, el sadismo y el masoquismo. Digo, Reich va a tomar estos conceptos para explicar el vínculo de la sociedad con Hitler, pero con la estética, en general con la estética nazi y con la estética de los fascismos. Digo, hay algo del orden de lo sádico, porque esa inhibición sexual hace que las pulsiones sexuales se expresen de una forma o sádica o masoquista, ¿no? Es decir, esa inhibición sexual no es que hace que la sexualidad no se exprese, sino que se expresa, pero bueno, ustedes seguramente estarán más capacitados que yo para explicar esto. Esa sexualidad se expresa, pero de una forma o sádica o masoquista. Y hay varios análisis, ¿no? Bueno, mismo incluso en una vertiente psicoanalítica más humanista, de Erich Fromm, también va a analizar el nazismo, ¿no? En el miedo a la libertad, en términos del vínculo sádico y a la vez masoquista del pueblo con Hitler, ¿no? En esa especie de... a mí Fromm hay muchas cosas que no me gustan, pero el miedo a la libertad es muy interesante. Cómo esa obediencia total al líder es una especie de actitud masoquista del pueblo, ¿no? Frente a ese liderazgo. Entonces, bueno, sí, Reich toma específicamente el concepto de satisfacciones sustitutivas porque la pulsión va desplazándose hacia el deseo
de esas estéticas represivas, que creo que lo podemos ver también contemporáneamente. Por eso decía el desarrollo de la estética. Sí, bueno, acá no se va a ver, pero yo en mi celular, cuando en una época me metí a grupos de ultraderecha para investigarlos así, los stickers que comparten, digo, para traer algo de la estética, son absolutamente sádicos, pero son un sadismo brutal. Bueno, nos está diciendo algo de la sensibilidad de la época, ¿no? Es decir, hay una sensibilidad absolutamente sádica en estos sectores, que está muy extendida, ¿no? En ese punto creo que hay muchas similitudes con lo que pasaba hace un siglo atrás, ¿no? Cuando, por ejemplo, Hannah Arendt también ubicaba que el nazismo había comprendido la fascinación que produce ejercer el mal. Hay un llamado a la fascinación que produce ejercer el mal. Entonces ahí creo que volvemos a esa idea de que las masas no fueron engañadas, de que las masas desearon el nazismo. Acá en Argentina, por ejemplo, es muy distinto a lo que estamos viviendo ahora a lo que vivimos hace 8 años, cuando ganó la derecha, no sé si ubican, la derecha de Macri. Esa derecha más clásica, por decirlo de una forma, ocultaba cuáles eran sus planes económicos, cuál era su ideología, etc. Tuvo que suavizarse para llegar al poder. Ahora, en cambio, la derecha está absolutamente desbocada. Se muestra absolutamente como era Bolsonaro, como era Trump. Ahora, ¿por qué se muestra? ¿Porque perdió las inhibiciones? Y bueno, no, porque claramente está interpretando que efectivamente da rédito político mostrar esa especie de arbitrariedad absoluta y esa especie de manifestación, expresión del capricho y del sadismo de estos líderes como Bolsonaro, Trump, etc. Efectivamente da rédito político. El deseo que despertó, por ejemplo, las armas en Bolsonaro, ¿no? El símbolo de Bolsonaro era el saludo de Bolsonaro era un arma, ¿no? Él saludaba. Entonces, digo, ese tipo de simbologías, bueno, nos habla de también cómo se invisten libidinalmente ese tipo de expresiones, ¿no? No sé, Juan, si tu pregunta iba medio por ahí. Bueno, quedó únicamente la ausencia de Juan de, pero yo creo que ahorita viene, ahorita ¿El regresa. consultorio, eh? Me parece el consultorio. Sí, es un consultorio. Ah, okay. Me parece sumamente interesante lo que está mencionando Alejandro, porque precisamente es algo que también se ve en el germen de la obra de Wright, ¿no? Continuamente, el hecho de el contraste con lo que sucedía en su época, ¿no? Uh-huh. Particularmente el fascismo. Y ahora que lo menciona, realmente estamos empapados, ¿sí? De ese, ¿cómo podríamos decirlo? De esa derecha sin máscaras. En México estamos en una situación un tanto similar a la que plantea, más o menos. Pero con un gobierno más... que simula. Que simula, ok. La izquierda. Ok. pero no llega a tal. Pero sí, ahorita que hacía esta mención del hecho de las armas y demás, recordaba que fue hace 2 sexenios, el presidente antepasado, que fue Felipe Calderón, precisamente hacía este uso, por ejemplo, de expresiones de la guerra contra el narcotráfico, y un uso, hasta podríamos decir, un tanto abusivo de las fuerzas de la ley y del ejército. Y en ese momento recuerdo yo que la gente estaba encantada, ¿no? No fue hasta que lo vemos hoy, que lo vemos en retrospectiva y ahora sí todos tachan esas maniobras como tal. Claro, sí. Bueno, y aparte, usted, digamos, por lo menos lo que escucho de lejos y leo de México,
el grado de violencia que se maneja allá Claro. incluso es superior al que conocemos acá, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, ahora sí ya está aquí el buen Juan de... Estás Andas muteado, muteado. ¿eh? Me cayó un aguacero aquí y tuve que ir a cerrar ventanas corriendo porque si no se me iba. Se largó a llover. Ajá. Me vine todo empapado ya, pero bueno. Está bien, está bien. Claro, ¿están en pleno, están en verano o están en Verano. pleno- Verano, Ok. sí, todavía no nos deja la temporada de lluvias, pero Está bien. bueno. Pues me Sí. parece bastante interesante. No sé si había algo que iban a decir, Sergio. Alejandro, precisamente te decía si iba por ahí tu pregunta. Sí, sí, me parece interesante porque como había quedado en el tintero esta pregunta de no es que nos hayan engañado, sino que hay un deseo por eso. Ujú. Y podría decirse, por ejemplo, si lo uno con lo que se ha estado charlando, o sea, se prefiere o se desean estas partes represivas más que lo revolucionario, más que la producción de nuevas formas, más que la creación, más que... Sí, creo que hay algo muy interesante y lo pienso trayéndolo a la actualidad, ¿no? Porque, digo, podemos leer Reich, pero a mí lo que estoy viviendo me permite también comprender Reich, ¿no? Lo que estamos viviendo en la actualidad. No sé si saben que las expresiones que hoy tienden a triunfar de las derechas, algunas se enmarcan, por ejemplo, Milei, en lo que podemos llamar el paleolibertarismo, ¿no? El paleolibertarismo es una convergencia entre lo libertario, pero al mismo tiempo paleo, ¿no? De paleolítico, que es una convergencia entre los libertarios y los conservadores, que son alianzas que se han dado en muchos lugares y son muy paradójicas. Uno diría, el libertarismo pareciera ser la descodificación de todas las relaciones sociales, ¿no? Digo, la apertura de los flujos financieros, con todo lo que eso implica, digo, un neoliberalismo exagerado que en general erosiona las fronteras nacionales, que erosiona la identidad nacional, etc. Y lo conservador es lo contrario, lo conservador en general es, bueno, la reivindicación de la tradición, de las culturas nacionales, etc. Y esto es interesante, creo que para pensar Reich, cuando Reich decía la familia es un estado en pequeño, ¿no? Porque estas ideologías nuevas, libertarias y que en cada país toman distintos matices, reivindican la familia como una institución central y reivindican una especie de nacionalismo medio con tintes xenofóbicos, etcétera, que siempre identifica las raíces nacionales, ¿no? Las tradiciones nacionales. Por ejemplo, en España, los candidatos de ultraderecha defienden la práctica de la tauromaquia, ¿no? Como algo de la identidad nacional, etcétera, en contra de, qué sé yo, las militancias ecologistas, veganistas o antiespecistas, etcétera, 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 ¿no? Entonces es muy extraño, digamos, esta hibridación entre algo liberal, libertario, neoliberal, con algo conservador, pero ese elemento conservador es reivindicar eso que Reich criticaba, que era el Estado como agente represivo, etcétera, etcétera, la familia como agente represivo, es reivindicar ese rol tradicional de la familia, lo que les da un tinte tradicionalista y nacionalista, ¿no? Es decir, reivindican acá, que es la familia argentina, ¿no? Entonces, me parece interesante pensarlo desde ahí. Reivindican la familia hoy como una unidad que se puede oponer a los estados que se inmiscuyen, por ejemplo, en la educación sexual de los hijos y de las hijas, ¿no? Por eso el movimiento no sé, con mis hijos no te metas, que está en contra de la educación sexual integral, ¿no? Y bueno, reivindican ese papel, el rol tradicional que Reich criticaba de la familia. Precisamente Gracias. también acá en México tenemos también ese debate con los nuevos libros de texto. Tal cual. También está llegando ahí ese debate, Sí.
tarde o temprano llega todo. Tarde o temprano. Acá tardó bastante en llegar, pero está llegando también. Está llegando, ¿no? El pánico moral. Sí. Quiero volver a tu pregunta. ¿Cuál era tu pregunta de vuelta, Juan? Que estaba buena. Que si se prefería entonces estas prácticas, este deseo por esas prácticas represoras, fascismo y demás, por sobre la creación, sobre la parte de la revolución incluso, ¿no? Que serían nuevas propuestas, ¿no? No la repetición de lo mismo, ¿no? Sí, sí, bueno, justamente porque me parece que ahí juega muy fuerte la defensa de la tradición, ¿no? En contra de todas estas experiencias o proyectos políticos reaccionarios reivindican elementos tradicionalistas, ¿no? Claro. Se juegan en esa reivindicación de elementos tradicionalistas que puede adoptar muchas formas hasta impensadas, ¿no? Porque, por ejemplo, puede adoptar un matiz ecologista, por ejemplo. Claro. Como lo hace, por ejemplo, en Hungría. En Hungría, Víctor Orbán, ¿no? Que es el ultraderechista que gobierna ahí, que está como en alianza con Vox de España, bueno, con todas las ultraderechas, cambió absolutamente toda la arquitectura de los edificios públicos húngaros y opuso la arquitectura como fría, racionalista de la Unión Soviética, que había construido un montón de edificios públicos en Hungría, y le opuso a eso una construcción bien tradicionalista que toma elementos de la naturaleza. Entonces ahora son todas paradas de colectivos de madera, edificios públicos, y que uno puede decir como, ¡ay, qué lindo! Como, ¡qué copado! ¿No? Bueno, pero ¿cómo, acoplado con qué funciona eso? Una arquitectura natural que protege el ambiente y todo, abonando a una especie de lo que se llama el ecofascismo, ¿no? Pues se llama justamente una especie de ecofascismo. Entonces digo, estamos en una época en donde es muy difícil, donde se dan hibridaciones muy extrañas, ¿no? Entre corrientes muy extrañas e impensadas, medio inéditas, ¿no? Como para dónde puede llegar a haber un feminismo, por ejemplo, que llegue a una convergencia con las ultraderechas. Y hay muchos feminismos, pero puede llegar a haber un feminismo, el feminismo, por ejemplo, en España, ¿no? Los feminismos más, ¿cómo se llama? Las radfem, ¿no? El feminismo radical que reivindica la figura de la mujer como una esencia y se opone a las identidades trans, ¿no? Y bueno, en esa reivindicación de lo biológico que hace la derecha, ¿cómo puede llegar a haber una convergencia ahí? Digo, hay hibridaciones muy extrañas estamos viviendo, ¿no? Gracias, Alejandro. Por ahí tenemos un comentario de nuestro querido amigo Horacio Valverde, que plantea ahí, Alejandro, esta pregunta. ¿Qué diferencia tendría la revolución de Marcuse y de Reich? ¿O podría hasta decirse que profesan la misma línea marxismo-psicoanálisis? Bueno, yo no conozco tanto, la he leído hace mucho Eros y Civilización, pero no conozco en profundidad. Sí sé que, digamos, me parece que es una de las referencias, ¿no? Digamos, cuando se hace la crítica a... Cuando se hace la crítica a los que abrevan del psicoanálisis, que participaron, digamos, de las revoluciones contraculturales de la década del 60, bueno, Reich y Marcuse entraron un poco bajo el mismo paraguas de críticas, ¿no? Porque ambos consideran que la represión sexual no es estructural, sino que enmarcan lo que hablábamos antes, ¿no? Sino que esa represión sexual está enmarcada dentro de un régimen particular y que si nos liberáramos de ese régimen particular, bueno, habría una posibilidad de pensar en un horizonte sin represión sexual, ¿no? Creo que en ese punto ambos están muy cercanos. Ok. Y pues bueno, Alejandro, no sé si esté de acuerdo para dar espacio tal vez a algunas preguntas por parte de las personas que nos estuvieron
viendo el día de hoy. Sí, dale. Muy bien. Pues bueno, ya lo escucharon. Si hay alguna otra pregunta, alguna reflexión que les gustaría que Alejandro revisara, pueden dejarlo acá en los comentarios. De mi parte, me quedaría, además del agradecimiento y demás, también con muchas dudas al respecto, que nuevamente es un tema muy apasionante realmente. Pero me gustaría lanzarle una última pregunta de mi parte, sí, dale. Que tiene que ver precisamente con el deseo, ¿no? El deseo en Reich propiamente. ¿Podríamos hablar desde su perspectiva, de un deseo meramente político, por así decirlo? ¿O hay algún tipo de diferenciación que usted podría hacer en la obra de Reich? A ver, ¿de un deseo político en qué sentido? A ver. En el sentido de, más allá de la subjetividad. Ok. Yo creo que él piensa en la articulación entre ese plano subjetivo y ese plano político. Me parece que no, digamos, no está dado en Reich ese paso que creo que es uno de los focos en los que podríamos ubicar cómo se diferencian Deleuze de Reich, en donde, por ejemplo, Deleuze concibe el deseo como algo del orden de lo presubjetivo, ¿no? De lo preindividual o de lo presubjetivo. Bueno, en Reich no, digamos. En Reich hay un deseo que es del orden de lo subjetivo, pero el análisis es cómo se vincula ese deseo subjetivo con el plano de lo político. Es decir, no es que sea intrínsecamente ya social el deseo, ¿no? O sociopolítico, o social, ¿no? Para Deleuze, digamos, si analizamos, por ejemplo, el deseo en Deleuze no es ni individual ni subjetivo, ¿no? O sea, desde ya que no es individual, pero tampoco es subjetivo, es del orden de lo presubjetivo. No podemos hablar de un deseo de un sujeto, sino de los modos en que somos atravesados por el deseo, ¿no? Bueno, me parece que en Reich no hay eso. Creo que en Reich todavía está dentro de categorías del orden de lo psicoanalítico y que piensa cómo eso del orden de lo subjetivo y de los deseos subjetivos se articulan en un plano político en donde quizás tampoco está pensando todavía tanto el imaginario, ¿no? No está pensando en el imaginario. Donde está pensando el investimento libidinal de figuras determinadas, de modos determinados o de estéticas determinadas. Ok, muchas gracias, Alejandro. Acá Horacio nos vuelve a poner un dato un curioso. Comentario, Dice, un dato curioso. A ver. Durante los movimientos del 68, el entonces presidente de México, Díaz Ordaz, criticaba la visita de Marcuse y lo calificaba como el filósofo de la destrucción, en referencia a los valores de la familia. Hijo, eso. Mirá, qué interesante. No, tampoco me la sabía. Qué interesante, wow. Bueno, me hace acordar a como, por ejemplo, vieron cuando, trayéndolo a la actualidad, cuando Judith Butler fue recibida en el aeropuerto, creo, de Brasil por manifestantes evangelistas que después le impidieron dar una conferencia ahí no me acuerdo, en algún, no sé si un museo, a dónde fue Judith Butler, un centro de conferencias. Digo, estas figuras que viajan por el mundo trayendo temas relativos a la sexualidad y cómo despiertan reacciones. Digo, ya en el 68, Marcuse despertando reacciones en ese sentido. Qué buen dato, ¿no? No sabía, no tenía idea. Bueno, Juan ¿alguna otra cuestión? No, me quedaba pensando cuando estábamos hablando de esta parte reactiva, ¿no? Recordé la
la lectura que hace Deleuze de Nietzsche, ¿no? En todo este rollo del nihilismo reactivo, nihilismo activo, Sí. y cómo finalmente la superación del nihilismo tendría que ver con algo completamente nuevo, incluso enmarcado en la muerte de Dios, por ejemplo, ¿no? Si pones un sustituto de Dios, pues es pan con lo mismo, ¿no? No hay una reacción, pero no hay algo que supere estas cuestiones, como lo sería una revolución en donde ya no hubiera represión sexual, que me quedo pensando, y digo, bueno, hasta el mismo Foucault, son dispositivos que llevan tanto tiempo que es difícil pensar que se pueda operar desde otro frente, ¿no? Uh-huh. Sí, me fui, estaba escuchando, me fui para otro lado, porque bueno, la afinidad entre Deleuze y Foucault es mucha, ¿no? Foucault se diferencia de una forma muy clave de Reich, de Marcuse y de todo lo que podemos enmarcar dentro de la liberación sexual, ¿no? Digo, ahí hay una distancia entre Foucault, si bien podemos entablar afinidades, hay una diferencia muy grande entre Foucault, Reich, Marcuse, etc., en términos de que Foucault no va a hablar de la liberación sexual, sino que justamente va a criticar, en el primer capítulo de Historia de la Sexualidad, en el primer tomo, va a criticar la tesis de la liberación sexual, ¿no? Es decir, ¿por qué va a criticar la tesis de la liberación sexual? Porque lo que va a plantear es, si nosotros hablamos de liberación sexual, quiere decir que mantenemos el esquema naturaleza-cultura. ¿En qué sentido? Que habría algo, una especie de sexualidad natural, pre-reprimida, no contaminada por la cultura, y una segunda instancia, ¿no? Una cultura que reprime lo natural. Entonces, la liberación se trataría de liberarnos de los atolladeros culturales y liberar una suerte de naturalidad. Bueno, Foucault, partiendo quizás desde un constructivismo mucho más radical, considera que no hay nada natural. No hay nada natural que liberar. No hay nada natural que liberar. Ese esquema de pensar la represión es un esquema un poco rusoniano, ¿no? El hombre bueno por naturaleza, claro. Luego la cultura lo pervierte. Bueno, en ese punto sí hay una discontinuidad muy grande entre Foucault y Reich, Marcuse, etc. Y lo que vos traías de Deleuze también es interesante porque en Deleuze hay una reivindicación de, por decir una forma, la positividad de la historia, ¿no? Es decir, se trata de llevar el camino hasta la descodificación absoluta de los flujos, ¿no? Uh-huh. El nihilismo tiene que llegar a su extremo. No es que es un camino dialéctico, ¿no? Sino que el nihilismo casi que se vence por sí mismo, llegando hasta el extremo de su proceso, ¿no? Es decir, no hay que cortar el proceso, sino que el proceso tiene que ir hasta más allá de sí mismo. En ese punto en Deleuze tampoco la liberación pasa por la recuperación de un estadio natural, ¿no? Uh-huh. No hay ninguna recuperación de un estadio natural, precultural, etc. Me acordaba de eso, digo, di esta vuelta porque me acordaba de eso que decís de Deleuze. Sí. No, muchas gracias, Alejandro. Y no, pues bueno. Gracias a ustedes. Se cayó Sergio. Se cayó Sergio, tenía me parece. Mandarle saludos. Claro. Pues vamos cerrando, no sé, déjame checo si hay algún otro comentario, parece que no. Agradecerte mucho, Alejandro, por aceptar la invitación, por esta charla amena, por el tema, que es un temazo en el que se podía, y sobre todo me gustó esto que tú decías desde un principio, de incluso que podríamos hacer con muchos autores, no leerlos por historia, sino leerlos para traerlos, para pensar la actualidad, ¿no? Que me parece algo que falla a veces. Sí, me parece lo más rico, es para lo que más sirve, ¿no? Creo, me parece. Exactamente. Sí. Pero bueno, gracias. De mi lado, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó la propuesta. Así que bueno, estamos en contacto seguramente. Claro. Y bueno, a todos los que nos escucharon y los que van a escuchar, porque el video queda colgado, pues
pues les agradecemos mucho y bueno, pues están las puertas de Devenir abiertas para Alejandro Campos. Habrá que pensar algunas otras actividades con este tema que den para más, que den para platicar un poquito más. No que lo acoten ni lo cierren nunca, creo, pero sí al menos que nos dé un espacio más amplio y para poder reflexionar sobre estos temas que me parecen vitales en la actualidad. Muchas gracias, Ale. Bueno, Juan, muchas gracias a ustedes. Mandar un saludo a Sergio. Claro, Chao. yo le digo. Chau, chau.